Las manos del padre Eugenio se clavaron en el brazo de Dora Navarro con una fuerza que no tenía nada de cristiana. «Fuera, fuera de esta casa de Dios». El grito rebotó contra las paredes de adobe de la iglesia de los Algodones, mientras todos los feligreses se ponían de pie. Era domingo, mediodía de julio, y Dora acababa de ser arrastrada desde el último banco hasta la puerta principal como si fuera basura. Su bebé de 3 meses lloraba contra su pecho, envuelto en un rebozo deshilachado que alguna vez fue blanco. Las miradas caían sobre ella como piedras, pesadas, filosas, llenas de ese desprecio que solo los que se creen santos saben lanzar. «Esta mujer», el padre alzó la voz para que todos oyeran, «ha profanado este lugar sagrado con su presencia. Una pecadora, una madre sin esposo, sin vergüenza, sin apellido para su bastardo». 2 hombres del consejo parroquial la sujetaron cuando intentó resistirse. Sus botas rasparon contra el piso de tierra mientras la empujaban hacia la luz cegadora del exterior. Pero en ese momento, entre el coro de murmullos condenatorios y miradas que la destrozaban, un par de ojos grises la seguía desde el primer banco. Paul Phillips no apartó la vista ni cuando ella cayó de rodillas en el polvo de la calle. No apartó la vista cuando el portón de madera se cerró con un golpe seco, dejándola afuera. Y no apartó la vista cuando algo dentro de su pecho, algo que llevaba años dormido, despertó con furia. «Un momento, vaquera. Quiero conocerte mejor. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas, y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada historia, suscríbete ahora mismo. Sigamos con el relato». 18 meses antes, Dora Navarro era otra mujer. Sus manos cosían los vestidos más finos de los algodones. Las esposas de los comerciantes, las hijas de los rancheros, todas querían sus puntadas perfectas, sus bordados delicados que parecían florecer en la tela como si tuvieran vida propia. Vivía sola en una casita al lado del taller de su padre difunto. 25 años, soltera, respetable, hasta que conoció a Rafael Mendoza. Él era elegante. Venía de Hermosillo con historias de negocios y promesas envueltas en palabras suaves. Le dijo que se casarían. Le dijo que la llevaría a una hacienda donde nunca tendría que coser para otros otra vez. Le mintió. Cuando Dora descubrió que estaba esperando un hijo, Rafael ya había huido de regreso a Sonora. Con su esposa verdadera, con sus 3 hijos legítimos, y dejó a Dora con algo que en los algodones era peor que la pobreza: la vergüenza. Escondió su vientre creciente bajo rebozos amplios y excusas de enfermedad. Pero los secretos en pueblos pequeños tienen vida corta. Cuando nació el bebé, el pueblo entero ya lo sabía. El casebre donde vivía Dora ahora quedaba en las afueras del pueblo, pasando el arroyo seco, donde las casas decentes terminaban y comenzaba el territorio de los olvidados. Una choza de adobe, a medio caer con techo de ramas secas, sin ventanas de vidrio, sin puerta que cerrara bien. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, Dora bajaba al río con la ropa sucia de las pocas familias que todavía le pagaban por lavar. Mexicanos humildes, mayormente, gente que no podía darse el lujo de juzgar demasiado. Las mujeres respetables del pueblo habían dejado de hablarle hacía meses. Cruzaban la calle cuando la veían venir. Cubrían los ojos de sus hijas como si la simple visión de Dora pudiera contagiarlas de pecado. Su hijo, al que bautizó Miguel, aunque ningún padre quiso hacerlo en la iglesia, dormía en un cajón de madera forrado con trapos, mientras ella tallaba la mugre de camisas ajenas. Sus manos, que antes creaban belleza, ahora solo conocían el agua helada y el jabón barato que le quemaba la piel. Comía una vez al día, a veces menos.
La leche para Miguel salía de un cuerpo que consumía lo poco que quedaba de ella. Y cada noche, en la oscuridad de ese lugar que no podía llamar hogar, Dora miraba el rostro dormido de su hijo y se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así. Pero alguien la observaba. Paul Phillips, dueño del almacén general más grande de los algodones, la había visto 3 veces en la última semana, siempre a la misma hora, siempre en el río, con el bebé amarrado a su espalda, frotando ropa hasta que sus nudillos sangraban. No sabía por qué le perturbaba tanto esa imagen, o tal vez sí lo sabía. Había algo en la forma en que ella mantenía la espalda recta a pesar de todo, en cómo nunca bajaba la cabeza cuando pasaba junto a quienes la despreciaban. En sus ojos oscuros, que no pedían lástima sino que desafiaban al mundo a romperla más de lo que ya estaba rota. Paul tenía 35 años, una tienda próspera, respeto, posición en el consejo municipal y un vacío del tamaño de una tumba que llevaba 7 años sin llenar, desde que enterró a su esposa y a su hijo nonato en la misma caja, desde que decidió que amar era un lujo demasiado peligroso. Pero algo en Dora Navarro estaba despertando lo que él juró mantener muerto. La decisión llegó una noche cuando Dora no pudo dormir. Miguel lloraba, tenía fiebre, su cuerpecito ardía y ella no tenía dinero para el doctor, ni para medicinas, ni siquiera para un poco de miel que pudiera calmar su garganta irritada. Se arrodilló en el piso de tierra con el bebé en brazos y por primera vez en meses lloró. No lágrimas silenciosas, no ese llanto digno que se había permitido hasta ahora, sollozos que le quebraban el pecho, que le arrancaban gemidos de una parte de ella que ya no podía fingir fortaleza. En la mañana tomó una decisión. El orfanato de Yuma aceptaba niños sin preguntas. Si dejaba a Miguel allá, al menos tendría comida, medicina, una oportunidad de sobrevivir que ella no podía darle. Empacó las pocas cosas del bebé en un morral. Se preparó para caminar los 40 kilómetros que la separaban de ese lugar, pero sus pies no se movieron, sus brazos no soltaron a Miguel. Y cuando el sol salió completamente, seguía sentada en el umbral de su puerta, meciéndolo, susurrándole promesas que no sabía si podría cumplir. Esa misma semana, el Consejo Municipal de los Algodones se reunió en la trastienda del salón La Herradura. 5 hombres, una botella de mezcal y una agenda clara. «Esa mujer es una vergüenza para nuestro pueblo», dijo don Sebastián Ochoa, el hombre más rico del valle. «Nuestras familias no deberían tener que verla». «El padre Eugenio tiene razón», añadió otro. «Su presencia contamina la moral de nuestras hijas». Hubo murmullos de acuerdo. «Propongo que se le notifique que debe abandonar los algodones antes del fin de mes. Hay pueblos menos decentes donde su tipo es tolerado». Paul Phillips escuchaba desde su silla junto a la ventana. No había dicho nada todavía. Su silencio pesaba más que todas las palabras del salón. Phillips, don Sebastián lo miró. «¿Está usted de acuerdo?» Paul giró su vaso de whisky entre los dedos. Pensó en la mujer del río, en el bebé en su espalda, en la espalda que nunca se doblaba. Pensó en su esposa muerta, en el hijo que nunca respiró, y pensó en qué clase de hombre quería ser. «No», dijo finalmente, «no estoy de acuerdo». El silencio que siguió fue denso como el humo. «¿Perdón?» Dije que no. Esa mujer no ha cometido ningún crimen. No vamos a expulsarla de su propio pueblo». Los murmullos se convirtieron en protestas, pero Paul ya había tomado su decisión, y las decisiones de Paul Phillips, una vez tomadas, eran inamovibles como las montañas. El lunes siguiente, antes de que el sol calentara las calles de adobe, Paul Phillips caminó hasta el casebre de Dora Navarro. Llevaba un sobre en el bolsillo interior de su saco.
Dinero en efectivo, suficiente para 3 meses de trabajo. Tocó en el marco de madera que hacía de puerta. Dora abrió con Miguel en brazos, el cabello suelto, los pies descalzos. Sus ojos se llenaron de alarma al verlo. «Señor Phillips, necesito a alguien que lave la ropa de mi tienda», dijo él sin rodeos. «Las cortinas, los delantales de los empleados, la mantelería del almacén». Ella parpadeó confundida. Yo no... Le pagaré por adelantado. 3 meses. Extendió el sobre. El trabajo es suyo si lo quiere. Dora miró el sobre como si fuera una serpiente. ¿Por qué? Porque necesito el servicio. Y usted necesita el trabajo. La gente hablará. La gente siempre habla. Paul sostuvo su mirada. Mi dinero es mío. Mi decisión también. Las manos de Dora temblaron cuando tomó el sobre. Lo abrió. Vio la cantidad y sus rodillas casi cedieron. Era más de lo que había ganado en 6 meses. «Señor Phillips, esto es demasiado. Es lo justo». Él se ajustó el sombrero. «Puede empezar mañana. La puerta trasera de la tienda. 6 de la mañana». Se dio vuelta para irse. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Paul se detuvo sin voltear. «Porque alguien debe hacerlo». La noticia corrió por los algodones como pólvora en pasto seco. Paul Phillips había contratado a la pecadora, a la mujer sin vergüenza, a la madre del bastardo. Las lenguas se afilaron, las miradas se endurecieron. Cuando don Sebastián Ochoa entró a la tienda esa tarde, su rostro era una tormenta. «¿Te ha vuelto loco, Phillips?». Paul siguió ordenando latas en el estante sin mirarlo. «Mi tienda, mi empleada, mi decisión. Está manchando su reputación». «Mi reputación es asunto mío, don Sebastián». El hombre mayor golpeó el mostrador con el puño. «El consejo no tolerará esto». Paul finalmente lo miró. Sus ojos grises eran fríos como acero en invierno. «El consejo puede hacer lo que guste. La señora Navarro trabaja para mí ahora. Y eso no cambiará». Don Sebastián salió dando un portazo. Pero Paul no se movió. Había trazado una línea en la arena y no había marcha atrás. Dora llegó a las 6 en punto de la mañana siguiente. Entró por la puerta trasera como Paul había indicado. El área de lavado estaba en un cuarto anexo, con 2 tinas grandes, agua del pozo y jabón suficiente para un ejército. Trabajó en silencio durante horas. Miguel dormía en una canasta de mimbre que Paul había dejado allí, forrada con una manta nueva y limpia. A media mañana, Paul entró con una taza de café y un plato de pan dulce. «Para usted», dijo simplemente, dejándolos en una mesa cercana. Dora lo miró sorprendida. «No tiene que... Ya comí. Esto sobraba». Era mentira. Ella lo sabía. Él lo sabía. Pero ninguno dijo nada más. Los días se convirtieron en semanas. Dora lavaba. Paul trabajaba en la tienda. Sus interacciones eran breves, respetuosas, marcadas por una cortesía cuidadosa que ambos mantenían como un muro protector. Pero las grietas comenzaron a aparecer. Una tarde Miguel despertó llorando. Dora intentó calmarlo mientras seguía fregando, pero el llanto se intensificó. Paul entró al cuarto de lavado sin llamar. «¿Puedo?», preguntó extendiendo los brazos. Dora vaciló, pero el cansancio ganó. Paul tomó al bebé con una facilidad que la sorprendió. Lo meció contra su pecho, tarareando algo bajo, casi imperceptible. Miguel se calmó en minutos. «Tenía un hijo», dijo Paul de repente, sus ojos fijos en el rostro pequeño de Miguel. «Nunca llegó a nacer. Murió con mi esposa hace 7 años. Parto complicado. El doctor llegó tarde». Dora sintió que el aire se vaciaba del cuarto. «Lo siento mucho». «Yo también». Paul le devolvió al bebé. «Por eso sé que este pequeño es una bendición. No importa cómo llegó al mundo. Está aquí. Eso es lo único que importa».
Sus miradas se encontraron. Y algo cambió, algo silencioso, invisible, pero tan real como el peso del bebé en los brazos de Dora. Ese día, ambos dejaron de ser simplemente patrón y empleada. Se convirtieron en dos almas rotas, reconociéndose en el espejo del dolor del otro. El cambio no pasó desapercibido. Las clientas de la tienda de Paul notaban cómo él se retiraba al cuarto trasero con más frecuencia, cómo a veces se escuchaba su risa, algo que nadie había oído en años, mezclada con la voz suave de esa mujer. Los rumores mutaron, se ensuciaron. Una tarde de septiembre, doña Remedios Maldonado entró a la tienda con su hija de 16 años y pidió tela para un vestido de primera comunión. Paul la estaba midiendo cuando Dora salió del cuarto trasero con una canasta de ropa limpia. ¡Qué atrevimiento!, chilló doña Remedios. «Permitir que esa ramera camine por donde pisan mujeres decentes». El silencio cayó como plomo. Paul dejó la tela sobre el mostrador con una lentitud deliberada. «Señora Maldonado», su voz era peligrosamente tranquila, «le sugiero que cuide sus palabras. Disculpe, no pienso quedarme callada mientras usted... La señora Navarro es mi empleada y merece el mismo respeto que cualquier persona en este establecimiento». Paul caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. «Si no puede ofrecerle ese respeto, le sugiero que lleve su negocio a otra parte». Doña Remedios se puso púrpura. «Esto es un escándalo. Espere a que el padre Eugenio se entere». «Que se entere. La puerta está abierta, señora». La mujer salió arrastrando a su hija, masculando maldiciones. Dora permanecía inmóvil junto al mostrador, el rostro pálido. «Señor Phillips, no debía haberlo hecho hace semanas». Paul cerró la puerta. «Nadie tiene derecho a tratarla así. Nadie. Va a perder clientas. Que se vayan». Él se acercó y Dora pudo ver algo ardiendo en sus ojos grises. «Hay cosas más importantes que el dinero». ¿Cómo qué? Como la dignidad, como hacer lo correcto, como... vaciló. Como no permitir que personas crueles destruyan a alguien que no lo merece. El corazón de Dora latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. 2 días después, el casebre de Dora amaneció quemado. Alguien había prendido fuego a la estructura durante la noche. Solo quedaban cenizas, adobe quebrado y el olor acre de la madera chamuscada. Dora estaba en el río cuando sucedió. Regresó al amanecer con Miguel y encontró su mundo convertido en escombros. Se derrumbó en el suelo, no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo se sentó allí, meciendo a su hijo, mirando las ruinas de lo poco que tenía. Paul la encontró 1 hora después. No preguntó qué había pasado. Las marcas de antorchas en el adobe lo decían todo. «Venga conmigo», dijo. «No tengo a dónde. Hay un cuarto en la parte trasera de la tienda. Es pequeño pero tiene cama, estufa, ventana. Es suyo si lo quiere». «Señor Phillips, ya ha hecho demasiado. No he hecho suficiente». La ayudó a levantarse. «Y deje de llamarme señor Phillips. Mi nombre es Paul». Esa noche, Dora y Miguel durmieron bajo un techo sólido por primera vez en meses. Y Paul se quedó despierto en su habitación del piso superior, mirando el techo, preguntándose cuándo exactamente esta mujer había dejado de ser un acto de caridad y se había convertido en algo mucho más peligroso. Algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. El padre Eugenio llegó 3 días después, irrumpió en la tienda como una tormenta negra de sotana y furia divina. «Phillips, necesito hablar con usted. Ahora». Paul estaba inventariando latas de duraznos. No levantó la vista. «Estoy ocupado, padre. Usted está alojando a esa mujer en su propiedad. Es un escándalo que... es mi propiedad». Paul finalmente lo miró. «Y ella es mi empleada. Necesitaba alojamiento. Yo se lo di».
La decencia exigía que alguien no quemara su casa, pero eso no detuvo a sus feligreses, ¿verdad? El padre se atragantó. ¿Está insinuando que...? No insinúo nada, solo digo que es curioso cómo la moral del pueblo se inflama al mismo tiempo que las casas de los pecadores. Usted está jugando con fuego, Phillips. Su alma... Mi alma es asunto entre Dios y yo, padre, no suyo. El consejo sabrá de esto. Que lo sepa. Paul volvió a sus latas. La puerta es por donde entró. El padre Eugenio salió hecho una furia, y el pueblo entero supo que Paul Phillips había elegido su bando. Octubre llegó con vientos fríos que bajaban de las montañas, y con una decisión que Paul había estado posponiendo durante semanas. Una noche, después de cerrar la tienda, subió al cuarto donde Dora vivía. Tocó la puerta con los nudillos. «Adelante». Ella estaba sentada junto a la estufa, remendando uno de sus vestidos. Miguel dormía en la cama. Paul se quitó el sombrero. Sus manos lo giraban nerviosamente. «Necesito hablar con usted». Dora dejó la costura. Algo en su tono la puso alerta. «¿Sucede algo malo?» «No, yo...» Respiró hondo. «Quiero hacer esto bien, de la forma correcta». Se arrodilló frente a ella. Los ojos de Dora se abrieron enormes. «Paul, Dora Navarro, sé que esto puede parecer apresurado. Sé que hay 1000 razones por las que debería esperar. Pero he vivido 7 años en la oscuridad. Y usted es la primera luz que veo». Su voz temblaba ligeramente. «No tengo palabras bonitas, no soy poeta. Pero sé que quiero despertar cada día sabiendo que usted y Miguel están seguros, que tienen mi nombre, mi protección, vaciló, mi corazón, si lo quiere». Sacó un anillo simple de plata de su bolsillo. ¿Se casaría conmigo? El mundo se detuvo. Dora lo miró, a este hombre que había arriesgado todo por ella sin pedir nada a cambio. Este hombre que trataba a su hijo como si fuera suyo. Este hombre cuya bondad había sido el único refugio en medio de la tormenta. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Sí. Paul cerró los ojos. Dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo toda su vida. Le deslizó el anillo en el dedo. Se puso de pie y la tomó de las manos, ayudándola a levantarse. «Le prometo que nunca se arrepentirá». «Ya lo sé», susurró ella. Y cuando él la abrazó, Dora sintió por primera vez en años que el mundo podía ser algo más que castigo y dolor. Podía ser promesa, podía ser hogar. A la mañana siguiente, Paul convocó al consejo municipal. «Voy a casarme con Dora Navarro», anunció sin preámbulos. Quería que lo supieran antes que el resto del pueblo. El silencio fue absoluto. Luego explotó. Don Sebastián Ochoa se puso de pie de un salto. «Esto es una locura. Es mi decisión. Arruinará su nombre, su negocio, todo lo que ha construido. Mi nombre es mío para arruinarlo si así lo decido». El padre Eugenio, que había sido invitado a la reunión, golpeó la mesa con la palma. «No bendeciré esta unión. Esa mujer es una pecadora impenitente. Su hijo es producto del adulterio. No puedo santificar semejante...» «No le estoy pidiendo su bendición, padre. Le estoy informando. Nos casaremos con o sin usted». «¿Con quién entonces? ¿Qué sacerdote se prestará para esto?» «El juez civil de Yuma. No necesito una iglesia para hacer válido mi matrimonio». El padre se puso púrpura. «Está condenando su alma inmortal. Prefiero condenarme amando que salvarme siendo cobarde». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Don Sebastián intervino de nuevo, su voz llena de amenaza contenida. «Phillips, si hace esto, habrá consecuencias. El consejo tiene poder. Su licencia comercial...» «¿Me está amenazando, don Sebastián?» «Le estoy advirtiendo. Hay formas de hacer que un negocio...»
fracase. Paul se inclinó sobre la mesa, sus ojos fríos como el hielo. Inténtelo. La reunión terminó en caos. Las consecuencias llegaron rápido. Para el fin de semana, el padre Eugenio había dado un sermón devastador desde el púlpito. Habló de hombres poseídos por la lujuria, de mujeres que usan a sus hijos bastardos para atrapar a hombres buenos, de la plaga moral que amenazaba destruir los algodones. No mencionó nombres, no hacía falta. El lunes, 3 de los clientes más grandes de Paul cancelaron sus cuentas. El martes, un grupo de mujeres organizó un boicot oficial. Ninguna familia decente compraría en su tienda mientras esa mujer viviera allí. El miércoles, el banco citó a Paul a una reunión. Su deuda, un préstamo para expandir el almacén, vencía en 2 meses. El gerente le informó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que no habría extensión. Negocios son negocios, señor Phillips, y su negocio, bueno, ha visto días mejores. Paul sabía lo que eso significaba. Paga todo ahora o perderás la tienda. El jueves llegó una carta desde Kansas, de su hermano mayor, de sus 2 hermanas, de su madre anciana. Las palabras eran variadas, pero el mensaje era el mismo. Vergüenza, decepción, repudio. Has manchado el nombre de nuestra familia. No te reconocemos como nuestro hermano mientras sigas este camino de degradación. Paul quemó las cartas en la estufa, pero no pudo quemar el dolor que dejaron. Dora veía todo. Cada cliente que dejaba de venir, cada mirada de odio, cada puerta que se cerraba, y se odiaba por ello. Una noche, mientras Paul hacía cuentas en el escritorio de la tienda, ella bajó con Miguel dormido en brazos. Paul, él levantó la vista. Las ojeras bajo sus ojos grises se habían hecho más profundas en las últimas semanas. Dora, esto tiene que terminar. ¿Qué cosa? ¿Esto? Nosotros. Su voz se quebró. Estás perdiendo todo por mi culpa. Tu negocio, tu familia, tú. No es por tu culpa. Si lo es, antes de mí eras respetado, próspero, y ahora... Paul se puso de pie, caminó hacia ella. Ahora soy un hombre que puede verse al espejo. Antes solo era exitoso. Hay una diferencia. Paul, el banco. Encontraré el dinero. ¿Cómo? No tienes clientes. Entonces venderé. Empezaré de nuevo, pero no te dejaré. Las lágrimas corrían por el rostro de Dora. No puedo verte destruido por mí. No puedo. Entonces no mires. Él tomó su rostro entre sus manos. Porque no me importa lo que pierda. Solo importa lo que gano. La besó. Suave, firme, como una promesa sellada contra sus labios. Cuando se separaron, Dora sabía lo que tenía que hacer. Lo único que podía hacer para salvarlo. Paul despertó con el sol apenas asomándose en el horizonte. La tienda estaba extrañamente silenciosa. Bajó las escaleras descalzo, bostezando. ¿Dora? Silencio. Fue al cuarto trasero, vacío. La cama estaba hecha. La ropa de Miguel había desaparecido. El rebozo que ella siempre colgaba en el gancho junto a la puerta ya no estaba. Sobre la mesa pequeña, un papel doblado. Las manos de Paul temblaron al abrirlo. Paul, eres el hombre más bueno que he conocido. Por eso no puedo quedarme y verte destruir tu vida por mí. Mereces tener tu tienda, tu reputación, tu familia, tu futuro. Yo solo te traigo ruina. Por favor, no me busques. Estaré bien. Miguel estará bien. Y tú estarás mejor sin nosotros. Perdóname, Dora. El papel cayó de sus manos. Paul salió corriendo a la calle. El pueblo apenas despertaba. Corrió al río, al casebre quemado, a la estación de diligencias. Una mujer con un bebé tomó la diligencia. Sí, señor. Partió hace 2 horas rumbo al sur, hacia Mexicali. Paul sintió que el mundo se desmoronaba. Regresó a la tienda como un hombre caminando en sueños. Se sentó en el mostrador vacío.
en la tienda que había sido su orgullo, en el edificio que ahora se sentía como una tumba. Y por primera vez en 7 años, Paul Phillips lloró. Había ganado su batalla contra el pueblo, pero había perdido la guerra, porque Dora se había ido, y se había llevado con ella la única razón que le quedaba para seguir peleando. Paul cerró la tienda al día siguiente. No abrió al tercer día, ni al cuarto. Los estantes llenos de mercancía se cubrieron de polvo. Las cuentas sin pagar se acumulaban en el escritorio. Las cartas del banco, cada vez más amenazantes, permanecían sin abrir. Nada de eso importaba. Se sentaba en el cuarto trasero donde Dora había vivido, donde Miguel había dormido, donde por unas pocas semanas había sido algo más que un comerciante exitoso jugando a estar vivo. Había sido un hombre con familia, había sido feliz. Don Sebastián vino a visitarlo el 5.º día. Phillips, el consejo está dispuesto a reconsiderar. Si vende la tienda a precio justo y se va del pueblo, podemos arreglarlo del banco, empezar de nuevo en otro lugar, olvidar todo este lamentable episodio. Paul lo miró con ojos vacíos. Salga de mi propiedad. Sea razonable, hombre. Ella lo abandonó, le hizo un favor. Ahora puede... Paul se levantó tan rápido que don Sebastián retrocedió. Dije, ¿qué? Salga. El hombre se fue sin decir más. Esa noche, Paul miró las paredes de su tienda. Toda su vida había construido esto. Ladrillo a ladrillo. Venta a venta. Había seguido las reglas. Había sido respetable. Había mantenido la distancia con todo lo que pudiera hacerlo vulnerable. ¿Y para qué? Para tener éxito vacío, respeto hueco, una vida que era solo la sombra de vivir. Dora le había mostrado algo diferente. Le había enseñado que amar era más importante que ser admirado, que arriesgar el corazón era más valiente que protegerlo, que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas del banco, sino en despertar junto a alguien que te hacía querer ser mejor. Y él la había dejado ir, no físicamente, pero la había dejado cargar sola con el peso de la culpa. La había dejado creer que era un sacrificio noble abandonarlo, cuando la verdad era simple y devastadora. Sin ella, nada de esto valía nada. 160 kilómetros al sur, en un cuarto miserable de una pensión de Mexicali, Dora acunaba a Miguel contra su pecho. El bebé tenía fiebre otra vez. Peor que antes, su cuerpecito ardía y ella no tenía dinero para medicina. Había gastado todo en el pasaje de la diligencia. Había conseguido trabajo lavando platos en una cantina. Le pagaban una miseria. El dueño miraba su cuerpo de formas que le revolvían el estómago. Cada noche se acostaba en ese colchón infestado de pulgas y se preguntaba si había hecho lo correcto. Había salvado a Paul de la ruina. ¿Pero a qué precio? Miguel tosía, débil, enfermo. ¿Y ella? Ella estaba más sola que nunca. Se preguntó si Paul habría abierto la tienda de nuevo, si habría recuperado a sus clientes, si estaría mejor sin ella. Se preguntó si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez la había amado realmente. O si solo había sido caridad disfrazada de afecto. Las lágrimas empaparon la almohada raída, y por primera vez Dora se permitió preguntarse si había cometido el peor error de su vida. Paul vendió la tienda 3 días después. No al banco, no a don Sebastián, a un comerciante de Tucson que pasaba por el pueblo y vio la oportunidad. Le pagó la mitad de lo que valía. Paul aceptó sin negociar. Pagó la deuda del banco, empacó 2 maletas, ensilló su caballo y cabalgó hacia el sur. No le dijo a nadie a dónde iba, no le importó. El consejo podía quedarse con su aprobación, el padre Eugenio con sus bendiciones, el pueblo entero con sus juicios. Paul solo quería una cosa: encontrarla. Llegó a Mexicali después de 3 días de viaje duro, polvoriento,
exhausto, pero con una claridad que no había sentido en semanas. Preguntó en cada pensión, en cada cantina, en cada tienda. Una mujer joven, con un bebé, cabello negro, ojos oscuros. Las respuestas eran vagas. Mexicali era grande. La gente iba y venía, pero Paul no se rindió. En la quinta pensión, una anciana que limpiaba el patio lo miró con curiosidad. La muchacha del bebé enfermo está en el cuarto 7, segundo piso, pero está muy enferma, señor. Ella y el niño. Paul subió las escaleras de 2 en 2, tocó la puerta. Silencio. Tocó de nuevo. ¿Dora? Un gemido débil desde adentro. Paul abrió la puerta de un empujón, y lo que vio le partió el corazón. Dora estaba tirada en el suelo junto a la cama, pálida, sudorosa. Miguel lloraba débilmente en sus brazos. Paul se arrodilló junto a ella, levantándola con cuidado. «Dios mío, Dora». Ella abrió los ojos, lo vio. Pensó que estaba delirando. «Paul, estoy aquí». Su voz se quebró. «Estoy aquí. No deberías... Tu tienda... Vendí la tienda. Me importa un demonio la tienda». La cargó en brazos. «Lo único que importa eres tú. Y Miguel. Nada más». Las lágrimas corrieron por el rostro de Dora. Lo siento tanto. No, yo lo siento, por dejarte pensar que eras un peso, por no decirte cada maldito día que eres lo mejor que me ha pasado». La llevó a la cama. Tomó a Miguel. El bebé ardía en fiebre. «Necesitan un doctor. Ahora». Salió al pasillo, gritando por ayuda. El doctor llegó 1 hora después. Trató a Miguel primero. Neumonía temprana, medicinas, compresas frías, reposo. Luego revisó a Dora. Desnutrición severa. Agotamiento extremo, deshidratación. «Señor, esta mujer se está matando de hambre. ¿Hace cuánto que no come?» Paul sintió que la culpa lo atravesaba como una lanza. «Haga lo que tenga que hacer. Yo pagaré todo». Durante 3 días, Paul no dejó ese cuarto. Alimentó a Dora cuando ella apenas podía sostener la cuchara. Le dio agua. Le cambió las compresas frías a Miguel cada 2 horas. Durmió en el suelo junto a la cama. Y cuando Dora finalmente tuvo fuerzas para hablar, Paul se sentó junto a ella y tomó su mano. «Vamos a regresar a los algodones», dijo. Ella negó con la cabeza débilmente. «No puedo. Paul, ellos. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen». Sus ojos grises la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. «Te amo a Miguel. Y voy a casarme contigo, aunque tenga que arrastrar al juez de Yuma hasta la puerta de la iglesia. Pero el padre Eugenio...» «Al diablo con el padre Eugenio». Dora parpadeó, sorprendida. Paul se inclinó, besando su frente. «Vamos a volver, juntos, y si el pueblo entero quiere juzgarnos, que lo hagan. Pero lo harán viéndonos felices, viéndonos juntos, viéndonos ser una familia. ¿Y tu negocio? Empezaré de nuevo. No necesito una tienda grande, solo necesito sustentarnos, y eso puedo hacerlo en cualquier lugar». Sonrió, y era la primera sonrisa genuina en días. «Además, escuché que hay un rancho pequeño en venta al norte del pueblo, lejos de miradas entrometidas». Dora lloró, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alivio. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Regresaron a los algodones 2 semanas después. El pueblo entero salió a ver. Paul cabalgaba adelante. Dora iba detrás, sentada en el mismo caballo, con Miguel envuelto contra su pecho. Pasaron frente a la iglesia justo cuando salía la misa del domingo. El padre Eugenio los vio. Su rostro se puso rojo. Paul detuvo el caballo frente a las escaleras de la iglesia. El silencio era absoluto. Entonces Paul habló, alto, claro, para que todos oyeran. «He vendido mi tienda, he dejado atrás mi antigua vida, y vine aquí para decirles algo.
Miró al padre Eugenio directamente. Si su altar no tiene espacio para la misericordia, entonces su Dios no es el mío. Murmullos escandalizados. Paul continuó. Esta mujer, señaló a Dora, fue llamada pecadora por tener un hijo sin apellido, pero yo les digo que más santo que cualquier sermón fue el hombro que la amparó cuando todos ustedes la abandonaron, y ese hombro fue el mío, y seguirá siendo el mío. El padre Eugenio abrió la boca para protestar. Paul lo cortó. Nos casaremos, con su bendición o sin ella, y este niño llevará mi apellido, será mi hijo, porque la familia no se hace solo con sangre, se hace con amor, con sacrificio, con quedarse cuando todos los demás se van. Bajó del caballo, ayudó a Dora a descender, y frente a toda la congregación, frente al padre, frente al pueblo entero que los había condenado, Paul Phillips tomó la mano de Dora Navarro y la besó. Algunos jadearon, otros murmuraron, pero otros permanecieron en silencio, y en ese silencio algo cambió. Se casaron 3 días después en la oficina del juez de Yuma, sin flores, sin invitados, sin música. Solo Paul, Dora, Miguel, el juez y 2 testigos que el juez encontró en la calle. Pero cuando Paul le puso el anillo en el dedo a Dora y dijo, «Sí, acepto», sintió más paz que en toda su vida. Y cuando Dora susurró, «Sí, acepto», con lágrimas corriendo por sus mejillas, supo que finalmente estaba en casa. 6 meses después. El rancho pequeño al norte de los algodones florecía bajo el sol de primavera. No era grande, no era lujoso, pero era de ellos. Dora estaba sentada en la galería de madera, amamantando a Miguel, ahora Miguel Phillips, según los papeles oficiales de adopción, mientras miraba el horizonte dorado. No usaba rebozo para esconder su rostro, no bajaba la mirada cuando iba al pueblo, no pedía perdón por existir, caminaba con la espalda recta, con la cabeza alta, con la dignidad de una mujer que sabía su valor. Paul salió de la casa limpiándose las manos en un trapo. Había estado reparando la cerca del corral. Se sentó detrás de ella en el escalón, abrazándola por la cintura, besando su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él. Dora sonrió, recargándose contra su pecho. «En que nunca fui pecadora. Solo estaba rodeada de ciegos». Paul rió suavemente. «Ellos perdieron su oportunidad de conocer a la mujer más fuerte que he visto. Su pérdida, mi ganancia». Miguel bostezó, satisfecho, dejando de mamar. Dora lo acunó contra su hombro mientras Paul los rodeaba a ambos con sus brazos. Una familia, no perfecta, no aprobada por altares ni bendecida por padres, pero real, verdadera, construida sobre cimientos de compasión, valentía y amor que desafiaba el juicio del mundo. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Baja California, pintando el cielo de oro y carmesí, los 3 permanecieron así, completos, en paz, finalmente en casa. Hemos llegado al final del camino, vaquera. Te agradezco de corazón por acompañarme en esta travesía. Tu suscripción significa el mundo para mí porque me permite seguir investigando y creando estas historias que tanto amo contar. Sin ustedes, mis vaqueras del oeste, estos relatos no serían posibles. Dale like y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo las leyendas más fascinantes de la frontera. Hasta la próxima, vaquera. Eres la razón por la que estas historias cobran vida.